La Voz Bolivariana Internacional. La Voz Bolivariana Internacional. Recibo un fraternal saludo revolucionario de parte de la Voz Bolivariana Internacional, bajo la coordinación de nuestros compañeros José Amesti y Rafael Barrantes, y de su servidor y amigo Eduardo Medina Guevara. Nos complace invitarles a este espacio de conversatorios mensuales, donde hoy tendremos el honor de contar con la participación de la destacada periodista Indu Andari, quien es también coordinadora de la Plataforma Nacional de Solidaridad con la Causa de Palestina en Venezuela. Y en esta ocasión nos ofrecerá una exposición sobre el contexto histórico de Palestina, un tema de vital importancia para entender la lucha de este pueblo por su autodeterminación. En nombre de la Voz Bolivariana, le damos un cálido y revolucionario abrazo de bienvenida a nuestra compañera Indu y escuchar sus valiosos aportes. Le recordamos mantener su micrófono apagado si en la posición de la cámara activa, y esto va a ser dividido en dos partes. La primera parte es la exposición de la compañera y la segunda haremos unas 3 o 4 preguntas. Agradecidos por su presencia y bienvenida, compañera Indu Andari. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todo el equipo pues, de este tan importante programa que se transmite por radio, por redes y por todos los espacios posibles, porque ahora por fortuna lo podemos también replicar. Gracias por la invitación y además la importancia de este tema, dice nuestra querida Alma Alvarado de México, no dejemos de hablar de Palestina, y es prácticamente una orden que tenemos los revolucionarios y las revolucionarias de permanentemente tener la causa palestina presente en nuestro, no solamente en nuestro verbo, sino también en nuestro accionar. Palestina lamentablemente ha sido el experimento macabro del sionismo imperialista que aplica prácticas fascistas para asesinar a este pueblo durante 76 años. Sabemos, y es importante que la gente lo investigue y lo estudie, que Palestina, por ese territorio, pues pasaron imperios, pasaron pueblos, dejaron también huellas que permanecen en la historia y en la cultura de Palestina. Sin embargo, digamos, la huella más terrible que ha pisado el territorio palestino ha sido justamente la del sionismo. En 1945, lo recordamos siempre, al término de la Segunda Guerra Europea, que hay quienes señalan que esa guerra fue librada o fue producida para complacer los intereses de las élites económicas, políticas y militares que estaban justamente detrás de la invasión de Palestina. En el 45, en lugar de liberar a Palestina, de darle su independencia, puesto que Palestina era protectorado de Gran Bretaña que ya venía negociando con el sionismo desde mediados del siglo XIX, entregó el territorio de Palestina. ¿Y cómo lo entrega? Lo entrega a las Naciones Unidas la que define la partición de Palestina. Pero, ¿qué es lo que produce? Es decir, ¿qué es lo que permite que esto haya ocurrido? Bueno, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, ya cuando Japón estaba prácticamente rendido, los Estados Unidos de Norteamérica lanzan una bomba atómica en Hiroshima el 6 de agosto del 45, y el 9 de agosto del 45 lanzan otra bomba en Nagasaki. ¿Qué produce en los Estados Unidos de Norteamérica con estos hechos criminales? Pues sencillamente Estados Unidos le estaba lanzando una bomba, digamos un mensaje a la humanidad, y aunque los Estados Unidos de Norteamérica tuvieron un papel muy tímido, casi que invisible, para frenar a los nazis en Europa, que fueron en realidad combatidos por la Unión Soviética, que sacrificó a más de 30 millones de personas, entre las 100, casi 100 millones de personas que murieron en la Segunda
Guerra Mundial, a pesar de ese papel tímido, casi no estaba, digamos, reflejado el papel de los Estados Unidos en Norteamérica, Estados Unidos se erige entonces como el manda más. Nosotros en Venezuela tenemos una palabra que le decimos PRAN. Los PRANes son los delincuentes mayores que mandan desde las cárceles. Bueno, Estados Unidos se erige como el gendarme, el PRAN, el delincuente, el criminal, el que define las políticas militares, económicas, el que dice, bueno, en adelante yo voy a definir quién manda, dónde se dan golpes de Estado, dónde se producen invasiones. Entonces los Estados Unidos, con estas bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, que provocaron cientos de miles de muertes y toda, digamos, la laceración y todo el daño físico, de infraestructura y moral que provocó, entonces facilita que Naciones Unidas, que sustituye a la Sociedad de Naciones o a la Liga de Naciones, como se le llamaba anteriormente, a esa instancia internacional, Estados Unidos, pues, digamos, tiene una gran influencia en esa organización que viene naciendo. Y los 53 países que para el momento se inscriben en Naciones Unidas, de esos 53 países, 33 votan a favor de la partición de Palestina. ¿Con la influencia de quién? De Gran Bretaña, de los Estados Unidos, de Norteamérica, fundamentalmente. Gran Bretaña es uno de los principales responsables de lo que ocurre hoy día en Palestina. Primero, porque lo que dijimos, no le dio la independencia a Palestina. Pero además de ello, Gran Bretaña ha secundado durante 76 años las políticas criminales de los Estados Unidos y, por supuesto, del régimen terrorista de Israel. A mí no me gusta llamarle Estado de Israel, porque en el 45, el 27 de noviembre del 45, del 47, cuando se decide la partición de Palestina, el 29 de noviembre del 47, y se ordena la creación del Estado de Israel y se sugiere la creación del Estado de Palestina. Allí en ese momento lo que se estaba creando era un régimen totalitario, militar, de los Estados Unidos de Norteamérica en el Medio Oriente, sionista, de prácticas fascistas. Y el sionismo, que es, digamos, la doctrina que cohabita en ese territorio, que es la doctrina que soslaya el derecho a existir de todo un pueblo, como es el pueblo de Palestina, es una doctrina de expansión, de ocupación racista, segregacionista, que practica el apartheid. Y además que legitima o que legaliza, porque creo que nunca lo va a legitimar, legaliza la invasión y la ocupación de colonos europeos, ciudadanos de diferentes países, con diferentes lenguas, con diferentes culturas, con diferentes orígenes étnicos que invadieron Palestina. Entonces, esto ha ocurrió, esta es, digamos, la génesis de la situación que se vivió en Palestina, producto de una negociación, como lo decimos, política, militar, económica, con una élite que ya sabemos a lo largo de 76 años que domina la banca internacional, que domina el negocio de la guerra en su totalidad y que hoy en día está incluso dominando las mal llamadas redes sociales, a través de las cuales también no solamente continúan su trabajo de manipulación, de tergiversación de la realidad y de la verdad, sino que aplican hoy en día una gran censura, porque independientemente de que nosotros veamos en las redes sociales videos de lo que está ocurriendo en Palestina, sabemos que allí es más la censura. No podemos hablar del sionismo, no podemos mencionar a Israel, porque los algoritmos pues tienen un control, etc. Entonces, este sionismo, que es el que nosotros decimos y nosotras decimos aquí, pues, y en la plataforma lo repetimos, el sionismo es el poder detrás del fascismo, es el que justamente creó
esa situación utilizando el llamado holocausto judío en Europa, que también nosotros decimos no fue un holocausto judío, fue un holocausto europeo, porque si hablamos de que en Europa, Japón, la India, los países que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial, murieron alrededor de 100 millones de personas, se habla de 60, de 70, de casi 100 millones de personas. Debemos decir que no fue un holocausto europeo, porque si tú hablas y tú mencionas que fueron 6 millones de judíos, cosa que yo no creo, yo creo que fueron más, porque si hablamos de 100 millones de personas han podido morir 20 millones de judíos, pero también murieron 20 millones de musulmanes, o pudieron haber muerto 20 millones de ateos, o pudieron haber muerto 20 millones de negros, o 20 millones de personas con discapacidad, es decir, murieron personas, fueron asesinadas personas. Y a nosotros nos han vendido el sionismo, dueño de esos medios, es decir, se apropió de los medios, de las redes, del cine, de la televisión, etcétera, que fueron 6 millones de judíos. Y esa premisa, esa conseja manipulada, mentirosa, de falsificación de la historia, permitió entonces la invasión de Palestina. Y ha permitido durante 76 años justificar un genocidio permanente en contra del pueblo de Palestina. Nosotros y nosotras hemos permitido que pase lo que pasa en Palestina, porque gracias a los films de Hollywood, de Broadway, hemos visto toda la vida como las víctimas, sí, a 6 millones de judíos, pero es que muchos murieron en los campos de concentración, y quienes se trasladaron a Palestina a ocuparla y colonizarla fueron élites y fueron personas que eran de diferentes religiones, pero que accedieron a un plan de ocupación y de exterminio del pueblo palestino que inició en el 48, apenas empezaron la ocupación de Palestina. Hay que decirlo, Eduardo, Alma y el compañero José, ¿verdad? Hay que decirlo. En el primer año de ocupación de Palestina, en 1948, a la llegada de los colonos, que utilizaron bombardeos, además de utilizar sus ráfagas de armas, porque fusilaban a las personas, también utilizaron los bombardeos. En Palestina fueron desaparecidas, compañeros, 523 aldeas con sus personas. Lo que hizo aquí la derecha en Centroamérica, que en un día desaparecían una aldea y mataban a 300 personas en Guatemala, ¿verdad? Lo hicieron ellos allí, los sionistas lo hicieron en Palestina. Así como los Estados Unidos de Norteamérica fabricó ese Estado gracias a la sangre de los mexicanos y del robo de no sé cuánto alma que está ahí escuchándonos, no sé cuánto territorio le robaron a los mexicanos, al México original, sobre la sangre de los mexicanos y de las mexicanas, sobre la sangre de los pueblos originarios, de las etnias que habitaban ese hermoso espacio, se creó el Estado de Estados Unidos. Es decir, es un Estado cuyo origen es un genocidio. Lo mismo está ocurriendo y ocurrió con el régimen terrorista de Israel, porque tiene 76 años tratando de eliminar absolutamente a todo el pueblo de Palestina, como hizo Estados Unidos con los pueblos originarios en el norte de América. Eso ha ocurrido desde hace 76 años. Ese es el origen de esta situación. No es un origen religioso, porque esta es otra falsedad que utilizan, que el problema entre los árabes y los judíos, porque así dicen, los árabes y los judíos, es un problema milenario. No, no es milenario. Milenario es el origen de los palestinos en esa tierra, porque Palestina tiene 11.000 años de historia en ese territorio y tiene, según arqueólogos que han investigado, ¿verdad?, con seriedad, hay vestigios de seres humanos en ese espacio de 3 millones de años. Entonces, milenario es la presencia de los palestinos en ese espacio, no el llamado conflicto. Ese conflicto comienza en el 47, antes del 47, en el año 36, incluso hablan que en años anteriores hubo
hubo algunos, digamos, focos de violencia por parte de los sionistas que ya venían preparando el terreno para la invasión en Palestina. Ahora, en Palestina, entre el río Nilo y el río Éufrates, que decimos del río al mar, Palestina vencerá, entre el río Nilo y el Éufrates, es decir, entre Palestina y Irak, se crearon las tres religiones monoteístas que conocemos, las únicas, la cristiana, primero la judía, luego la cristiana con la llegada de Cristo y el Islam. Entonces, ¿cómo se va a hablar de que el problema es religioso cuando los palestinos son judíos, son cristianos, son musulmanes, son ateos, son lo que les dé la gana? Porque la variedad, la diversidad de cultural, religiosa, filosófica que hay en esa tierra del Mediterráneo árabe es inmensa. De hecho, lo sabemos todos, somos los árabes, la cultura árabe, el pueblo árabe, ¿verdad? Es, digamos, ha legado a la cultura occidental, al occidente del mundo, su cultura, y lo vemos en el idioma, lo vemos en la comida, lo vemos en las costumbres. Entonces, ¿cómo va a hablar, por ejemplo, de que es un tema milenario? No, eso comenzó con la invasión del sionismo en Palestina, y lamentablemente la Organización de Naciones Unidas ha permitido también, ha sido cómplice, ha sido copartícipe de este genocidio, de esta ocupación, de este crimen que hoy en día lo estamos viendo en vivo y en directo gracias a las mal llamadas redes sociales, pero que así, querido Eduardo, Alma, José y todos los compañeros que están allí conectados y quienes nos están escuchando y nos están viendo, ese genocidio que estamos viendo ahorita en vivo y en directo, ese mutilar de niños y niñas, ese asesinato sistemático de mujeres, de hombres, viene desarrollándose en iguales, digamos, términos desde el 48 a la fecha. Lo que ha cambiado es la tecnificación de la muerte, pero lo vienen cometiendo desde el 48 hasta acá. ¿Cuántos millones de palestinos han sido asesinados? Hoy en día, el Ministerio de Salud de Palestina dice que son alrededor de 42.000 muertes. Y yo les digo, yo no creo en esa cifra. ¿Por qué no creo? Porque en Gaza, solamente en Gaza, para el 7 de octubre del año 23, vivían hacinadas 2.500.000 personas alrededor. Y la destrucción, el nivel de explosivos, la cantidad, las toneladas de explosivos lanzadas sobre Gaza y la destrucción de infraestructura y las muertes que vemos como permanentemente nos hablan de que como mínimo, ha muerto el 10% de la población de Gaza. Y estaríamos hablando de 250.000, 300.000, 400.000 personas. Entonces, nos quedamos sin palabras frente a esta magnitud de crimen y el mundo impávido, salvo la solidaridad de los pueblos, la solidaridad de las organizaciones que permanentemente estamos en la calle denunciando, presionando a nuestros gobiernos, pidiendo la ruptura de relaciones con Israel. En el caso de Venezuela nosotros no tenemos relaciones con Israel, pero México las tiene, y Costa Rica, y bueno, no sé, Guatemala. Me imagino que la aspiración de las organizaciones es justamente que no haya ningún tipo de relación con Israel. Y nosotros abiertamente lo decimos. Incluso la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina lo sostiene, viendo que el fascismo está implícito en el sionismo. No son lo mismo. El sionismo es padre del fascismo. Nació primero, lo financia, es el poder detrás del fascismo. Pero viendo eso, nosotros creemos que no puede seguir existiendo un régimen colonialista, colonizador, de ocupación llamado Israel. No puede. No, está divorciado absolutamente de la aspiración de paz de la humanidad. Y en ese sentido creemos
que todos los gobiernos del mundo deben romper relaciones con Israel, no solamente diplomáticas y militares, culturales, deportivas. Tiene que haber un bloqueo absoluto en contra de ese régimen terrorista que ha superado cualquier expectativa y cualquier película de ciencia ficción. Lo ha superado. Cualquier película de horror y de terror lo ha superado. Y nosotros pensamos además que hablar de los dos estados, ¿verdad? Es no solamente apoyar al régimen terrorista de Israel, es también apoyar un absurdo, porque ¿dónde? Siempre nos preguntamos y lo decimos, ¿dónde se va a construir el Estado de Palestina? O sea, ¿bajo qué condiciones se va a construir el Estado de Palestina? El pecado es original, lo cometió la Organización de Naciones Unidas. El padre de ese pecado es Gran Bretaña, que es lo mismo que Estados Unidos, porque los Estados Unidos se instaló con los irlandeses y los ingleses. Todos ellos, que son la misma conchupancia, que son los mismos grupos económicos, las mismas élites económicas que han instalado esa base militar terrorista que es el mal llamado Israel en el Medio Oriente, que instalaron así el paraestado en Colombia en el 48 con la muerte de Gaitán, que por cierto, siempre lo decimos, coincidencialmente el 14 de mayo del 48 comienza el Nakba en Palestina y el 9 de abril del 48, o sea, unos días antes, se inicia la Nakba de Colombia, con también casi el mismo tiempo de guerra, de paraestado, de situación de ocupación, de construcción de bases militares. Todo eso está relacionado. No sé si tengo más tiempo, cómo es porque me dijiste que había una primera parte de exposición Sí, y luego preguntas, pero... Ajá. sí, estimada Indu, llevamos una charla bastante interesante, muy llena de información y estoy seguro que también de preguntas, ¿no? Entonces, voy a decir algo y ahí continuamos, ¿no? Ok, sabemos que el Estado de Israel fue creado en el 48 por la Organización de Naciones Unidas, que quién sabe que si a lo mejor crearon la organización fue para eso, ¿no? Por supuesto con la cabeza de Inglaterra por delante, pero las consecuencias a la población palestina fueron inmediatas a partir del 48 o eso fue progresivo. Esa sería mi pregunta para continuar. Fueron inmediatas, porque como lo habíamos dicho antes del 48 ya había habido unos focos de enfrentamiento, porque el sionismo desde finales del siglo XIX ya había resuelto con Gran Bretaña, ya habían negociado con Gran Bretaña el territorio de Palestina. Y ese territorio lo iban a entregar una vez, digamos, culminada la Segunda Guerra Mundial. Ese era el plan, eso fue el plan del sionismo. Y por supuesto que inmediatamente ya tenían tan todo preparado, querido Eduardo, que inmediatamente en el 48, el primer año, lo acabamos de decir, 523 aldeas fueron desaparecidas con su gente. Obligaron a casi 1 millón de palestinos a salir espantados por la violencia del sionismo. Y quienes se quedaron en Palestina, porque no quisieron abandonar su tierra en esa época, empezaron a vivir como desplazados y como refugiados en su propio territorio. Y en la medida en que iba pasando el tiempo, del 53%, 56% que se le dio de territorio al sionismo para construir, levantar su Estado sionista, hoy en día los palestinos hablan y las palestinas de que tienen alrededor del 3% de su territorio original. ¿Qué nos dice eso? Que efectivamente desde el inicio y progresivamente y en estos tiempos mucho más aceleradamente, las consecuencias de esa ocupación la ha sufrido el pueblo de Palestina. Pero yo voy más allá con tu pregunta. Es que eso no lo ha sufrido nada más el pueblo de Palestina. Toda la región del Medio Oriente ha sido afectada por ese plan que justamente busca afectar esa región. ¿Por qué? Porque es que los Estados Unidos de Norteamérica, que es Israel en el Medio Oriente,
que hay que decirlo, el imperialismo norteamericano está allí en el Medio Oriente, gobernando a través de esa base militar que instaló, que es el mal llamado Estado de Israel. Busca, por supuesto, frenar todas las iniciativas, las economías emergentes, las llamadas economías emergentes. ¿Cuáles son los enemigos para Estados Unidos? Para Estados Unidos, que es también Israel, allí en Medio Oriente. Por supuesto que China, que la India, que Rusia, que Irán, esos son sus enemigos naturales. Y mantener la región convulsa, dividida. Recordemos un paréntesis. Recordemos el plan de partición o de división de la región árabe que anunció la propia Condoleezza Rice, ministra de los Estados Unidos, del gobierno de George Bush, que lo anunció creo que justo antes de la invasión a Afganistán y luego la invasión a Irak. ¿Qué buscaba los Estados Unidos con ese plan de partición? Dividir a los países árabes por confesiones religiosas. Qué cosa tan extraña, ¿no? Claro, porque la idea era jugar con ese tema sensible para dividir la región e impedir la unidad de los pueblos de los países del Medio Oriente, porque ellos saben que a la hora de la unidad de los países del Medio Oriente, así como saben que a la hora de la unidad de los países latinoamericanos, van a tener un gran problema, porque allá y aquí están fundamentalmente los recursos más importantes que ellos requieren. No solamente son petroleros y gasíferos, sino también recursos naturales. Porque hay que decirlo, entre la Patagonia y la Amazonas están los recursos naturales más importantes para generar, para cubrir las necesidades de agua y las necesidades de alimentos. Y también en el Medio Oriente están los recursos importantísimos para sostener esos sistemas locos, dementes, capitalistas, de consumo exacerbado que tienen tanto países de Europa como Estados Unidos, que han acabado con una posible confrontación nuclear. Israel, mal llamado Estado de Israel, que es Palestina ocupada, es uno de los ejércitos mejor armados, dotados e incluso de armas nucleares. Lo ha dicho incluso un norteamericano. Jimmy Carter denunció que Israel tenía ojivas nucleares. Israel es el único país del mundo que se ha negado a que le hagan inspección nuclear. Se ha negado y no le han hecho inspección nuclear. Es decir, es un malandro, como decimos en Venezuela. Es un pirata, es un criminal y delincuente que no se somete a las leyes internacionales. Por eso es que está haciendo lo que está haciendo en Palestina. Por eso el nivel del crimen que está acometiendo, que está provocando en Palestina. Por eso no le importa asesinar a cientos de miles de personas, la mitad niños y niñas, porque él ya viene haciendo lo que le da la gana, porque es el poder, compañero. Porque la Organización de Naciones Unidas no puede con Israel. Porque las instancias internacionales no pueden con Israel. Porque la OTAN no se mete con Israel. Porque la Unión Europea no se planta contra Israel. Porque la OEA no se planta contra Israel. Porque es que el poder es el sionismo. El poder económico del imperialismo es Israel, es el sionismo. Ellos son los que dominan el capital en el mundo. Entonces estamos enfrentándonos a un pulpo de odio, un pulpo de destrucción, un pulpo criminal, y no podemos enfrentarlo con medias tintas, con medias verdades, con cobardía. No, tenemos, a la hora de enfrentar ese monstruo, lo tenemos que hacer con firmeza, con la verdad,
con la sinceridad por delante y con el riesgo. Y a riesgo, como decía el Che, de parecer ridículos, lo que nos impulsa a nosotros a apoyar a Palestina es el amor por la humanidad, porque es que Palestina, como lo decimos, la situación de Palestina afecta a toda la humanidad, porque es que Palestina en este momento está asumiendo la defensa del derecho a existir. La humanidad está en una encrucijada y es muy probable que esté en riesgo el derecho a existir. No muy probable, estamos seguros de que está en riesgo el derecho a existir, y por ese derecho está peleando el pueblo de Palestina, por el derecho a existir, por el derecho a la vida, por el derecho a tener derechos. O sea, el pueblo de Palestina está luchando por tener derechos, empezando por el derecho a su tierra, a la que se ha aferrado de tal manera que no podemos tener sino admiración ante los niños, las niñas, las mujeres, los hombres que se resisten a abandonar su tierra y que dicen: prefiero morir aquí defendiendo mi tierra. La imagen de uno de los líderes de Hamas, que fue bombardeada la residencia, y él termina luchando con lo que tiene en la mano. Eso es el pueblo de Palestina. Ese es el verdadero pueblo de Palestina. Hay, por supuesto, palestinos en el mundo, y quizás allá adentro también, que no sean dignos de esta admiración. Como en todo el mundo hay personas que no son dignas de nuestra admiración. Pero en general, la identidad del pueblo de Palestina es esa de Yehya Sinwar, es esa identidad, el morir con las botas puestas, el defender la tierra donde nacimos. Y bueno, y el hecho de defender esa tierra es defender toda la diversidad que ha nacido en ese territorio. Los palestinos judíos están siendo asesinados, los palestinos cristianos están siendo asesinados, los palestinos musulmanes están siendo asesinados, los palestinos homosexuales de la población LGBT más están siendo asesinados. Todo el pueblo de Palestina está, todo en su conjunto está siendo asesinado, pero todo el pueblo de Palestina en su conjunto está dando la batalla, como la dio la Unión Soviética, para detener al ejército nazi, que hoy es superado por el sionismo criminal. Tengo dos preguntas para ti y son las siguientes. Primero, yo siento que los países árabes, la Liga Árabe, parece que fueran oídos y no vieran el desastre que están haciendo a su vecino. Y de pronto, si ya tienen el 90% del territorio palestino ocupado, después vendrán por ellos. Es como hoy, no me quedo tranquilo porque a mí no me está pasando, pero mañana van a venir por mí. Y la segunda pregunta que te hago es, yo leí un artículo donde dice que el proyecto del portaaviones norteamericano en el Medio Oriente, que es Israel, mal llamado Israel, es crear la gran Israel, o sea, todos los territorios árabes, uno por uno, piensan irlos cazando hasta crear la gran Israel. Esa es la pregunta. Buenas noches. Sí, fíjate, la primera pregunta, ¿no?, que tiene que ver con los países árabes que no han demostrado solidaridad, o los países del Medio Oriente que no han demostrado solidaridad con Palestina, porque Irán es persa, no es árabe, y ha demostrado una solidaridad importante con el pueblo de Palestina a riesgo de su propia seguridad, valga la redundancia. Los países, los gobiernos de los países árabes, y también, ¿por qué no decirlo?, también hay responsabilidad en los pueblos, porque los pueblos estamos para presionar a nuestros gobiernos. A mí me genera vergüenza
porque estos países han claudicado ante el imperialismo norteamericano, porque quien está justamente detrás de esta división, como te digo, es el imperio norteamericano. Ahora, José Jesús, ocurre lo mismo en Latinoamérica. ¿Qué nos está pasando a nosotros que no terminamos de integrarnos? Yo te apuesto que así como están bombardeando a Palestina, muchos venezolanos y venezolanas que salieron de nuestro territorio y que pidieron invasión a Venezuela, así como argentinos, así como dominicanos, como españoles, así como, digamos, españoles no porque es de Europa, pero digamos, como, no sé, guatemalteco, mexicano, que han pedido que Venezuela la invadan. ¿Qué nos dice eso? Compañeros también, estos países, Argentina, ahí tenemos a Argentina, tenemos a Brasil, tenemos a El Salvador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay integración latinoamericana? ¿Por qué no logramos vencer al imperialismo? Eso que está pasando en el Medio Oriente nos está pasando también a nosotros y a nosotras. Tiene que ver con la falta, sí, la falta de unidad, pero hay un tema también, hay un tema. Todos estamos ganados para la causa de la humanidad. ¿Qué pasa con ese sector que conscientemente está con el imperio? ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Qué es lo que ha pasado allí? Yo creo, compañero, que el mundo está dividido en dos. Que hoy en día la división es más profunda y es más radical. El mundo está dividido en quienes defienden a Palestina y quienes defienden a Israel. Es decir, quienes están con la humanidad y con la vida y la preservación de la vida del planeta y de la especie humana y quienes están con la destrucción. Que algunos no se den cuenta que están con la destrucción, esa es su responsabilidad. Pero el mundo está dividido así en dos. Los latinoamericanos que hoy en día justifican a Milei están del lado opuesto a Palestina. Los latinoamericanos que hoy atacan al gobierno de Maduro, independientemente de las diferencias políticas no antagónicas que puede haber en el proceso bolivariano y venezolano, están con Israel. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos siendo atacados y bloqueados por el imperialismo. ¿Y qué es el imperialismo norteamericano? Es el sionismo, es Israel. Y efectivamente, el plan del sionismo, no de Israel, porque eso es una mentira. El gran Israel, justamente, es ese gran espacio de dominio que el sionismo imperialista de los Estados Unidos necesita para dominar esa parte del planeta. Y su plan es desde el río Nilo hasta el Éufrates. Ellos no solamente quieren Palestina, ellos también quieren el Líbano, ellos quieren Siria. Ya Siria la intentaron destruir. Ellos quieren Irak, ellos quieren toda esa zona, la quieren. Y para ello han puesto allí a grupos terroristas como el ISIS, el Daesh y otros más. Bueno, muchas gracias, compañera Hindú. Hasta ahora son unos aportes valiosos. Mira, yo soy inicialmente de profesión, yo soy teólogo y me muevo mucho dentro de las iglesias que se llaman evangélicas, protestantes. Y cuando tú hablabas de eso, del pulpo, que es el sionismo, yo decía, es que sí, es cierto. El sionismo tiene varios tentáculos. Y uno de esos tentáculos es precisamente la religión. Mira, tú no sabes cuánto tenemos, por ejemplo, los evangélicos o los cristianos que somos revolucionarios, no sabes cuánto tenemos que bregar nosotros con eso de que Israel es el pueblo de Dios.
Y a partir de allí se justifican un montón de barbaridades como las que estás mencionando, las que vemos a cada día. Entonces, y no solamente eso se da en el ámbito de las iglesias que se llaman protestantes o históricas, sino dentro del catolicismo, que es una de las religiones más grandes por lo menos de América Latina y quizás del mundo. Pero entonces es otro ámbito de lucha que se está dando en bregar con esas, nosotros le decimos teologías sionistas, por supuesto, que justifican todo porque no, Israel es el pueblo de Dios y Dios acompaña. Entonces tenemos que estar bregando con eso y decirle, oye, hace rato, si es que alguna vez lo fue, Israel, pueblo de Dios, hace rato que Dios no está con... Y argumentarles, porque hay toda una teología que se viene arrastrando desde siglos, que coadyuva en eso que estás diciendo, de que no, así como políticamente no hay mucho apoyo, es decir, tenemos ese brazo fuerte de la religión que no ayuda tampoco. Entonces, era más bien un comentario y no sé si tú tienes algo que agregar a este comentario. Tiene el micrófono cerrado, creo. No te escuchamos. ¿Ustedes la escuchan, compañeros? Por ahí, por ahí. Negativo, no se le escucha desde que se interrumpió con Ahí, ahora sí. personales. Sí, ahora sí, adelante. Ok. Lo primero que hay que decir es que quienes invadieron Palestina eran ciudadanos europeos de diferentes orígenes étnicos, diferentes culturas, diferentes lenguas e incluso diferentes religiones. Entonces no era un pueblo que llega a invadir supuestamente o a ocupar un territorio sin pueblo. En Palestina había un pueblo árabe, un pueblo semita, un pueblo cuyos orígenes son hebreo, arameo y cananeo. Y quienes invaden eran suecos, ucranianos, polacos. Decía que no se puede hablar de un pueblo que ocupó o que invadió Palestina, puesto que eran ciudadanos de diferentes nacionalidades, polacos, rusos, ucranianos, alemanes, italianos, franceses, que hablaban esas lenguas distintas, que tenían culturas diferentes, que tienen orígenes étnicos distintos, que cuando llegan a Palestina tienen que asumir hablar un idioma. ¿Y cuál idioma escogieron? El hebreo, que era una lengua que había prácticamente desaparecido, que no se hablaba. Se hablaba mayoritariamente, el arameo también desapareció, solamente se utilizaba para el tema religioso, para la lectura de los pergaminos, ese tipo de cosas, ¿no? El arameo lo asumen como su idioma porque no podían asumir el árabe, porque el árabe ya estaba allí. Y entonces, como yo siempre digo, dejaron de comer ¿cómo se llama? Pimentón agrio con cebolla agria y salmón para empezar a comer kimbi, tabbouleh, fattoush, etcétera, ¿no? Es decir, falsificaron esa historia. Entonces, lo otro, cuando uno dice, se habla del pueblo de Israel en términos religiosos, o el pueblo judío también, es incorrecto, porque no hay pueblo judío, no hay pueblo musulmán, no hay pueblo cristiano, no hay pueblo yoruba, no hay comunidades religiosas de determinada religión. Eso es otra cosa, ¿no? Lo otro es que el Israel que invade en el 48, que se crea en el 48, no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia. Porque nosotros decimos, si quieres buscar el ADN de Israel, de la tribu de Israel, o si quieres buscar el ADN
de los que pulularon en el desierto, si eso fue así, búscalo en el ADN de los palestinos, que es el pueblo que ha existido y que ha convivido y ha resistido y ha ocupado esa tierra durante toda la vida. Los que vinieron a Palestina son europeos, no son semitas. Eso por un lado. Lo otro, en términos cristianos, porque también a veces uno tiene que hablar en términos cristianos. Yo no soy, yo no, digamos, practico una religión determinada, yo soy libre pensadora. Pero en términos cristianos, los cristianos, los quienes estudian la Biblia, saben que la Biblia se divide en 4 partes para estudiarla. La creación, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y las epístolas. Y que cuando viene Jesús a la tierra, ¿verdad? Le dice a sus discípulos, voy a abolir la ley de Moisés y me quedo con 2 mandamientos, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego, cuando él es crucificado, todo eso queda en el pasado y él le dice a sus discípulos que empieza a dirigirse a sus discípulos a través de la nueva, lo que llamaban ellos la era de gracia. Y la era de gracia se manifiesta, se habla a través de las epístolas. Queda todo para la historia. Entonces no hay una promesa de una tierra digamos, en lo terrenal, pues valga la redundancia, es decir, la tierra prometida de la que habla la Biblia es una tierra espiritual, no es Palestina, no es Argentina, no es México, no es República Dominicana, es tierra espiritual. Cuando venga Cristo, según los cristianos, va a venir en su tercera venida y se va a llevar a todos los que lo confesaron a él como su Señor y Salvador. Y se los va a llevar es así al cielo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digamos, ese tema, esa conseja de una falsificación religiosa incluso, ¿verdad? De una manipulación. Efectivamente, quien está detrás de esa manipulación es el sionismo. Porque yo conozco particularmente iglesias evangélicas y conozco, digamos, seguidores del cristianismo, que no es el catolicismo, que no están de acuerdo con eso, que dicen, no, pero es que Israel es una cosa, el Israel, la tribu de David, de Israel, de Canaán, es una cosa, y quienes invadieron Palestina están claros políticamente. Entonces tenemos la obligación, efectivamente, no es fácil, porque bregar con un tema religioso, espiritual, no es fácil, pero fíjate, en las cruzadas, las guerras anteriormente se hacían en el nombre de Dios. ¿Cómo se instala el reino de Gran Bretaña, de Inglaterra, o el de Francia, o el de Portugal? En el nombre de Dios. Porque era Dios el que ellos esgrimían para engañar y para mancillar. Y luego de que se instalaban, empezaban a cobrarle a la gente impuestos, a los ciudadanos impuestos. Y no se les permitía vivir si el rey no lo permitía. No tenían derecho si el rey no lo permitía. En el nombre de Dios. Bueno, la diferencia hoy en día es que hay por lo menos leyes internacionales que deberían ser, ¿verdad?, alejadas y asociadas absolutamente del tema religioso. Nosotros volvimos con el tema de Palestina antes de la Revolución Francesa, cuando se habló de la división de la iglesia y Estado. Ya hoy en día entonces queremos asumir que es un tema ahí mezclado y loco, cuando sabemos que el sionismo ni siquiera cree en la venida ni siquiera cree que Jesús ha venido, ni una ni dos, no creen en nada de eso porque son ateos. Y el judaísmo, que es la primera religión palestina, ¿verdad?, está esperando a su Mesías. Entonces no hay por ningún lado posibilidad, no hay coherencia por ningún lado en ese tema. Es decir, no hay ningún tipo de relación. La relación es mentira, que tenemos que buscar los métodos pedagógicos para desmontarla. Muchísimas gracias, compañera Indú Anderi. Creo que hemos cumplido con el tiempo. Nos gustaría su conclusión y estaremos pendientes de invitarla de nuevo. El tema ha sido muy bueno porque el contexto histórico muy poca gente lo ha tocado y realmente tenemos que ver el fondo, de dónde salen las cosas, de dónde provienen.
Así que para nosotros ha sido, y para los que van a ver este video, igual va a ser transmitido en Radio Revolución y en otras más, va a ser de mucho interés y de mucha información lo que ustedes nos ha aportado esta noche. Hemos aprendido, nos ha Yo llenado quería de luces. Adelante. agregar algo Sí, rápidamente. claro, claro. En Venezuela se aprobó en primera discusión una ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Y falta que se apruebe para en segunda discusión. Desde la plataforma de solidaridad con la causa palestina venimos insistiendo en la necesidad en que esa ley incluya el sionismo tanto en el texto de la ley como en el título de la ley. Y estamos pidiendo apoyo a todos los compañeros y compañeras del mundo. Además, aspiramos que esa ley sea una de muchas cientos de leyes que se aprueben en el mundo. El sionismo, hemos incluso enviado a la Asamblea Nacional un glosario de términos y una propuesta de artículo, pero creemos que es importante que se haga presión, porque justamente hay elementos religiosos, hay elementos de tipo, digamos, de chantajes religiosos que impiden que algunas personas entiendan la necesidad de que criminalicemos al sionismo, que lo criminalicemos para neutralizarlo en Venezuela y en el mundo. Entonces, el llamado es desde la solidaridad para que así como desde aquí tenemos que apoyar desde todos los territorios posibles, apoyar la iniciativa de Mexicanos Unidos, de la Amicus Curiae, que también apoya, por supuesto, la plataforma de solidaridad. Estas iniciativas también cuenten con el apoyo fuerte, decidido de la solidaridad internacional y de la mayor cantidad de los pueblos posible. Claro que sí, Indulto, compañera. Fíjese que ¿me escuchan, por casualmente favor? nos ha llegado a nosotros alguna información sobre el segundo debate y le prometemos que vamos a agregar eso. Es muy importante, con nombre y apellido las cosas, como debe ser, si no generalizarlo, sino realmente con nombre y apellido. Así que le agradecemos mucho. ¿Alguien quiere decir algo ya para ir cerrando, que nos quedan unos escasos 5 minutos? Rapidito, le voy a preguntar a Hindú lo siguiente: si los invasores de Palestina, Israel, ellos imitaron el idioma que se hablaba originalmente en Palestina, porque Jesús, tengo entendido que nació en Palestina y el idioma de Jesús era el arameo. ¿Eso es cierto, Hindú? Mira, yo tengo entendido que no era el arameo, sino el hebreo. Que el arameo se habló hace mucho tiempo y como te digo, se hablaba, era para el tema de lo religioso, de la lectura de los pergaminos que estaban en arameo. El idioma de Jesús era el hebreo, pero es que el hebreo es un idioma semita. Es decir, las lenguas semitas, las lenguas del levante mediterráneo árabe, son las lenguas semitas y allí está incluida el hebreo, el arameo y el árabe, el cananeo, ¿no? que es el idioma árabe. Y efectivamente Jesús era palestino, nacido en Belén, criado en Nazaret y asesinado en Jerusalén, pero palestino, porque todo ese territorio era Palestina. Que por cierto, hay quienes dicen, eso no era Palestina, eso antes no se llamaba Palestina, y yo les digo a la gente que lo hace además con burla, a los imbéciles que hacen eso con burla, no a los ignorantes, porque los ignorantes son una cosa y los imbéciles es otra. A esos imbéciles les digo, bueno, ¿y Venezuela? ¿Se llamaba Venezuela a la llegada de los españoles? No, no se llamaba Venezuela a la llegada de los españoles. Y seguramente que muchos de los territorios, por ejemplo, en México, no tenían ese nombre cuando llegaron los españoles. Tenían otros nombres. Bueno, es así. O tuvieron otros nombres. Es decir, no hay, no, por más razones que busquen y argumentos que busquen para justificar la invasión de Palestina, para justificar ese crimen que se ha cometido durante 76 años y que desde hace un año para acá hemos visto con absortos
y además hemos visto hasta la indiferencia, que es lo que nos espanta mucho más de mucha gente. No tiene justificación de ningún tipo. No hay argumentos posibles para justificar eso, de ninguna manera. Muchísimas gracias, compañera Indu Anderi, nuestra compañera periodista, líder de la causa palestina en la República Bolivariana de Venezuela, repito, por darnos luces pues en el día de hoy. Ha sido un conversatorio muy, pero muy agradable, de mucho valor. Y ustedes, estimados oyentes y gente que nos ve, les esperamos en una nueva edición para el próximo fin de mes, este mes de noviembre. Así que bueno, sean felices y sigamos construyendo la patria grande. Muy buenas noches. ¡Que viva Palestina libre! ¡Que viva! ¡Que viva Palestina! La Voz Bolivariana Internacional. La Voz Bolivariana Internacional.